Ahí estamos, y comparto esta pantalla. Bueno. Vamos a ver por el principio. Bien. Bueno, nada, esto era a modo de introducción, ¿no? Para poder retomar lo que habíamos visto las últimas clases, ¿no? O sea, un poco a eso apunta. Con esta imagen habíamos empezado, para mí este hombre mirando desde la altura y así de espalda, que es como muy controversial y marca este siglo XIX que es tan complejo. Yo le puse el siglo de las revoluciones porque en arquitectura, porque en la forma de producción, etcétera, etcétera, se dan un montón de revoluciones. Pero como contracara, por eso puse esta imagen, hay todo un ambiente romántico que está un poco como haciendo un poco poniéndose a la defensiva en contra de la fuerza de estas revoluciones que se va llevando todo por delante. En el arte habíamos visto, ¿no?, que durante el siglo XIX se habían dado varias revoluciones, según lo plantea Gombrich, una de las visiones, y habíamos visto la cuarta, esa última revolución que tenía que... Así, ahí está, ¿para qué? Porque si no después queda grabado les veo muchas caritas a ustedes. Una última revolución que tenía que ver con esos tres grandes maestros que son Cézanne, Gauguin y Van Gogh, que van a ser los que van a marcar lo que va a pasar en el siglo XX. Pero nosotros nos vamos a dejar con las ganas un poco del siglo XX. A modo de repaso, lo que vimos de arquitectura tiene que ver por todo este siglo de las revoluciones, ¿no es cierto?, con las revoluciones productivas y la Revolución Francesa, y todo el siglo muy teñido por este romanticismo. En arquitectura vimos que al principio, a fin del siglo XVIII, principio del XIX, lo que se estaba haciendo era esta arquitectura historicista. Todo lo que había que resolver se estaba resolviendo con estos lenguajes del pasado. Los neoclásicos, los neogóticos, una arquitectura parlante porque se elegía ese lenguaje según lo que se quería expresar el edificio. Pero a la vez también vamos viendo que aparecen nuevos materiales como el hierro y el vidrio que van resolviendo arquitecturas que por ahí son más propias de, por ejemplo, los palacios de exposiciones, en principio, ¿no?, como arquitecturas más utilitarias, las estaciones de trenes, resueltas con estos nuevos materiales, hasta que a mitad del siglo ya empiezan a aparecer algunas otras tipologías, como algunas bibliotecas, se van resolviendo también con estas tecnologías del hierro. Puse estas imágenes porque yo les había mostrado el teatro y nosotros estamos también trabajando a la par Córdoba, todo Argentina, Latinoamérica, cualquier capital latinoamericana a partir de las independencias, ¿sí? A partir de las independencias empieza a consolidar su imagen de un Estado nacional. Y la arquitectura a la que recurre también es a estos historicismos. Bien, para contextualizar un poco más, yo les ponía un poco estas imágenes para que veamos hacia el fin del siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1880, 1890, cómo se vivía en esa época, ¿no? O sea, ahí tenemos esta película, a lo mejor la han visto, es Orgullo y Prejuicio, bueno, muestra, ¿no es cierto?, en esta época cómo se vivía, un poco cómo eran los ambientes, cómo era el interior de la arquitectura. Algunos, con todo esto de las búsquedas, del enciclopedismo, de empezar los coleccionistas, llegan a tener algunos ambientes que tienen estas características. Más que historicistas, son eclecticistas, ¿no? Porque tenemos como todos los lenguajes, hasta un exotismo también que empiezan a abarrotar todos estos espacios. Esta escalera que se ve acá es la del Palacio Ferreira, acá en Córdoba, porque es una tipología muy propia de la época, esta arquitectura palaciega, y es un palacio, una residencia que está en el área de la Nueva Córdoba, cerca del Parque Sarmiento, acá en la ciudad de Córdoba.
Bien, pero ¿qué pasa al final del siglo XIX, a ese 1880, 1890 principalmente? En el arte, un poco esto que habíamos visto, ¿se acuerdan que Gauguin, Cézanne, Van Gogh habían quedado como muy sorprendidos con la simplificación de estas estampas japonesas que empezaron a llegar, ¿sí? Con estas ferias de intercambio de producto y la internacionalización de la producción, empieza a llegar de todos lados arte, arquitectura, información, y estas imágenes impactan por la simplificación. A la vez, se había dado, que ya les mencionó Juan Pablo, estas imágenes las deben haber visto, se habían dado las Arts and Crafts, fin del siglo XIX, aparecen un grupo de arquitectos como Pugin, ay, no me está saliendo el nombre de este último, lo voy a tener chiquito, John Ruskin, que hacen una crítica, empiezan a hacer una crítica a la industria. Esa disconformidad, esa actitud romántica de disconformidad, la industria viene a una gran velocidad y están diciendo que lo que se produce en la industria no tiene buena calidad. Entonces, ellos lo que proponen es una vuelta a la artesanía. Empiezan a darle mucho valor a la producción artesana. Por eso se llama Art and Craft, el movimiento, que sería arte y oficios, porque dicen que la industria no está resolviendo con calidad las problemáticas de la producción arquitectónica, ni de objetos, etc. Y aparece también este personaje, que es Valéry Leduc, un arquitecto, que él se había formado porque su padre también era arquitecto y se dedicaban a hacer el mantenimiento de catedrales góticas. ¿Y qué es lo que empieza a descubrir Valéry Leduc? Lo que empieza a descubrir es que la catedral gótica tiene un sistema constructivo que está expresado claramente, que es en piedra, pero que está claramente expresado. Entonces, él empieza a hablar y a escribir sus teorías de la arquitectura sobre la importancia de la expresión y la claridad de lectura tanto del material como de las estructuras. Entonces, eso es lo que se va cocinando sobre el fin del siglo XIX. Bien, ¿qué pasa en la arquitectura al fin del siglo XIX? Si uno lo empieza a leer en libros de arte y de arquitectura, empieza a hablar que aparece el Art Nouveau, el arte nuevo, el Art Nouveau, que se da desde 1890 hasta la primera década del 1900, hasta 1910. Nosotros en arquitectura, en realidad, ¿cómo lo presentamos? Nosotros no lo llamamos, el Art Nouveau sino que lo llamamos los modernismos. No el movimiento moderno que se va a dar en el siglo XX, sino los modernismos. ¿Qué son los modernismos? Los modernismos es como una corriente de arquitectura, pero que no es una corriente homogénea. En estos modernismos, mi propuesta es englobar a una serie de arquitectos que están haciendo una búsqueda de algo nuevo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Esto que proponen las Arts and Crafts, este movimiento de la artesanía, sí, se logra productos de muy buena calidad, pero llega a un público muy pequeño, ¿no? Porque quienes pueden pagar productos hechos por artesanos de muy buena calidad, que lleva mucho tiempo, es una porción muy limitada de la sociedad. Esta alta burguesía que son los industriales y que tienen la posibilidad de pagar por estos productos. Entonces, en toda Europa empieza como en distintos lugares y de maneras, no en lugares casi centrales, sino que en lugares más periféricos. Por ejemplo, aparece este que estamos viendo acá en la primera imagen, Víctor Horta, que trabaja en Bélgica, aparece en Glasgow, al norte, ¿no es cierto?, de lo que sería el Reino Unido, aparece, y que se llama, en Glasgow, ¿no es cierto?, y en el Reino Unido se llama, bueno, se llama la Escuela de Glasgow. Después, en Italia, aparece al norte de Italia, ya no en Roma, ¿no es cierto?, al norte de Italia, el Liberty. Aparece en Alemania el Jugendstile, que es el estilo joven. En Viena, un gran centro que vamos a ver, aparece la Secesión vienesa. Entonces,
Toda esta ebullición que estuvimos viendo recién, ¿no es cierto?, de estas corrientes de pensamiento, de teorías de la arquitectura que se empiezan a poner en boga, más lo que se está haciendo en arte, lo que está haciendo Van Gogh, Gauguin y Cézanne con estas búsquedas, se empieza a hacer también en arquitectura. Y se va haciendo en estos centros periféricos. Y se llaman modernismos, y no es el movimiento moderno, porque es así como yo les digo, son búsquedas donde se logra hacer algún avance por sobre lo que se venía haciendo en el siglo XIX, pero no se logra romper del todo con la tradición. Entonces, esa es un poco la consigna general que marca a este periodo, a estos 20, estas 2 décadas, de 1890 a 1910, o sea, ya metiéndonos en la primera década del siglo XX. Esos 20 años nos marcan estas búsquedas. Entonces, yo les voy a ir mostrando a estos arquitectos porque la obra que producen realmente es de una calidad espectacular. Este primero que les muestro es Víctor Horta. Esta es la casa Tassel, ¿sí? Y fíjense cómo es la forma de hacer arquitectura. Si bien está pegado con, porque esta es la casa estudio de Horta, perdón, no es la Tassel, es la casa estudio de Horta, donde está su casa y donde está su estudio de arquitectura, ¿en qué se inspira? ¿En qué empiezan a buscar inspiración? En la naturaleza. Entonces acá aparece esa línea látigo, ¿no? Fíjense cómo va componiendo. Las rejas ya no son con una simetría o con una repetición, sino que la línea látigo, esa línea que hace un látigo con el movimiento, es una línea que no es simétrica, que tiene un movimiento orgánico no simétrico. Fíjense las columnas, cómo empiezan a ser de una sección mucho menor. No tiene ese lenguaje clásico del dórico, el jónico y el corintio, sino que es una columna metálica. Están incorporando a la arquitectura ese hierro y ese vidrio. Es una columna metálica con una sección mucho menor. Ahora, ¿por qué yo digo que innovan? Porque fíjense que innovan en esta forma, en la inspiración de la naturaleza, en el diseño total, porque Horta diseña desde los pisos, las rejas, las barandas de la escalera, las columnas, el empapelado, las lámparas, todas con la misma inspiración. Pero fíjense que al momento de hacer una columna, la columna tiene, como las columnas griegas, un pequeño basamento, un desarrollo y un coronamiento. No sé si se entiende ese concepto. Conserva todavía esa forma de hacer arquitectura de la academia, con formas nuevas, pero todavía conserva, se formaron en la academia estos arquitectos, ¿no es cierto? O sea, esa es la arquitectura que aprendieron a hacer. Empiezan a hacer búsquedas de ruptura, pero a la vez todavía conservan ese sistema de composición. Y los espacios son de estas características. Fíjense cómo hay un espacio intermedio con una sala de estar abajo, rodeado por esta galería, y esto cubierto por un gran lucernario, en hierro y en vidrio. Fíjense esta otra galería que conecta partes de la casa con esa línea látigo y con esta cubierta de hierro y vidrio. Miren estas ménsulas, la forma y la expresión que tiene con esas formas tan orgánicas. Y esta es la parte que cubre la parte superior del estudio, se comunica con la vivienda con una doble altura, y miren lo que es la forma simétrica totalmente, ¿no? Porque acá empieza con esta curva y termina con esta pronunciación de la curva, donde se rompe esa simetría. Y es impresionante cómo aparece esa obra de arte total, donde se decora y se revisten con todos estos motivos de decoraciones, todas las envolventes. Y cuando uno va a ver la fachada, la expresión de la fachada, que es una fachada con un símil piedra, pero fíjense cómo los hierros y cómo se expresa toda esa reja. Realmente la forma, la fuerza expresiva que tiene es súper interesante. De este mismo movimiento del Art Nouveau es las obras, estas son todas los ingresos a las estaciones de subte en París, que son de un arquitecto que se llama Héctor Guimard. Entonces fíjense cómo aparece el hierro y el vidrio como, con una expresión muy vegetal, como si fuesen plantas realmente, con
una reja también con una expresión como si fuesen hojas, como si fuesen plantas. Y la composición de esto es simétrica. La simetría, ¿se acuerdan cuando hablamos por ahí, cuando yo hablaba de la arquitectura del siglo XIX, que Durán tenía un método, y el método siempre empezaba por una hoja en blanco dividida por un eje vertical que era la simetría, todo hacia un lado y hacia el otro era igual. Entonces, ellos empiezan a romper con gran cantidad de formas, pero conservan algunos elementos compositivos. Y el diseño total, fíjense cómo para la entrada del metro y para decir que este es el metro, fíjense cómo diseñan también la cartelería y las letras. Es una letra propia diseñada para estas obras. Y el equipamiento, algunas sillas diseñadas también por este arquitecto. Esta es otra de las estaciones de metro. Esta, fíjense cómo no tiene techo, pero tiene estas luminarias que parecen casi los ojos de un bicho, ¿no? Como un animal, encima con una luminaria roja, para dar una expresión formal mucho más interesante. Profe. Y esta otra que es otro bicho más con estas cubiertas también de hierro y vidrio y que arman toda esa entrada. La letra es homogénea, fíjense lo que es la cartelería, acá te muestra cuál es la estación, Chatelet, cuáles son los recorridos, hay hecho un cartel específicamente diseñado para cumplir todas las funciones que tenga que tener esta estación. Bien, ese es uno. Ese trabajaban estos dos que vimos, en Bélgica y en París, el Art Nouveau. Este modernismo en Glasgow, al norte del Reino Unido, se llama sí, la Escuela de Arte de Glasgow. Profe, una Estos son consulta. unos arquitectos donde está Mackintosh con su esposa, McDonald, y un socio que está casado con la hermana de Andy McDonald, y no me acuerdo cómo es el nombre, pero entonces son dos matrimonios que arman su estudio y empiezan a trabajar desde Glasgow haciendo una búsqueda nueva. Entonces, ¿en qué está? Esta es una escuela de arte que se hace para la ciudad, ¿no es cierto?, de Glasgow. ¿En qué está lo moderno? Fíjense, el ingreso de la escuela, esta es la puerta, fíjense que ya no hay simetría, ¿no? O sea, porque esto tendría que estar a la mitad, hacia este lado yo tengo la necesidad de una serie de aventanamientos, hacia este lado empiezan a aparecer los talleres, entonces no tengo simetría. Eso es, por más que es un detalle, es un signo de ruptura. En general, como son la mayoría talleres, acá había unas oficinas, por eso tenemos esas ventanas, pero después tiene un planteo bastante simple la organización. Lo que pasa es que en las fachadas es donde se empieza a tomar, estas licencias y estas búsquedas que hacen. Esta es una tarjeta, con lo cual es los 4 de Glasgow, de Ford, así se llamaban ellos. Fíjense cómo diseñaron su letra, la letra que usaban para los planos, la diseñaron, y acá están los 4. Y al fin tenemos algunas mujeres trabajando, ¿no? Al fin aparecen algunas nombradas. Si bien Charles René Mackintosh es principalmente el que siempre más se lo nombra, pero es Mackintosh con Maggie McDonald y su hermana Frances. Y Herbert McNair, que es el esposo de Frances McDonald. Esos son los 4 de Glasgow. Y fíjense cuál es. En un edificio clásico, todas las fachadas son muy similares. Entonces, ya teníamos en el ingreso una diferencia. En esta fachada tenemos los grandes aventanamientos. Ahora fíjense en esta lateral la diferencia de la fachada. Un edificio clásico, y con estos historicismos con los que se trabajaban, las fachadas siempre son muy armónicas. La lectura se puede haber cambios, pero son cambios dentro de la misma composición. Acá tenemos una fachada lateral que es totalmente diferente. ¿Sí? Y esto le había puesto una foto muy fea, pero cuando fuimos con Juan Pablo, nosotros fuimos a Glasgow a visitar estas obras, un mes antes se incendió la escuela de Glasgow y no pudimos visitarlos por dentro y ver cómo es todo el diseño, porque
los 4 de Glasgow habían diseñado todo el interior. Ahora fíjense en la fachada, el diseño que tiene de los detalles de la reja y de las luminarias. Estos arquitectos se inspiran también en la naturaleza, porque fíjense que buscan como crear alguna idea de flores o de vegetales, pero la geometrizan a esa naturaleza, la simplifican y la geometrizan. Entonces fíjense lo que es la luminaria, como en este cuadrado, y cuando el sostén de la luminaria, fíjense el tratamiento que tiene, con un juego. En la reja, cuando son las columnas que le tienen que rigidizar un espacio, fíjense cómo se sostiene lo que es la composición, esta línea, este remate, con esa forma tan extraña, ¿no? Con una geometría tan fuerte en la composición. Y en estos elementos, que son los que permiten sostener, abrir las ventanas, fíjense lo que es la delicadeza del diseño. A mí me parecen realmente hermosos. Es como una flor, ¿no? El tallo y esta ménsula que sale acá con esta pieza que le da como toda una terminación. Realmente la delicadeza del diseño es impresionante. Esta casa está muy cerca ahí de la ciudad de Glasgow y también es de los 4. Se llama The Hill House, la casa de la colina. Y bueno, y acá hay una ruptura total en lo que es la composición. Una casa palacio, una casa importante, tendría que tener una simetría. Acá ya no hay simetría, ¿sí? En la fachada. No queda muy claro bien dónde es el ingreso. El ingreso es por acá, ¿no? Pero no tiene remarcado claramente el ingreso para que uno entienda por dónde entrar. Y las ventanas, que en un palacio del Renacimiento y en un palacio del siglo XIX van a ser todas iguales, fíjense que acá cada una tiene la forma necesaria para responder al uso que se va dando adentro. Entonces empieza a aparecer una idea como de funcionalismo, de que las aberturas tienen que responder al uso que se va dando en el interior. Acá hay unas plantas, como para que vean cómo se rompe directamente la simetría, y un planteo casi en L de la propuesta. Y este es un espacio interior. Ese diseño que ellos hacen, así como lo hacía Horta en Bélgica, los 4 de Glasgow lo hacen en todos los interiores, con esa idea de la flor, de la rosa simplificada. La rosa es como la flor del Reino Unido, y esa flor simplificada, fíjense lo que es la composición, el diseño de los muebles, ¿sí? La cama, un poquito exagerada en realidad, la cama, ¿no? O sea, todos estos elementos, ¿no? Que arman el respaldo y a los baldaquinos, etcétera. Pero fíjense las luminarias también todas diseñadas, todo completo. Esta es otra de las habitaciones donde se diseñan los muebles y se diseña todo el respaldo de la cama con estos elementos, y esta silla tan típica de los 4 de Glasgow, con un diseño realmente, con un nivel de racionalidad, con un diseño totalmente lineal, realmente espectacular. Bien, ya vimos París, Bélgica, Glasgow, y ahora nos venimos a Viena. En Viena se dio un movimiento que se llama la secesión vienesa. Ya el nombre es disruptivo, ¿no? O sea, hay una intención clara de búsqueda, ¿no? Secesionar, cortar, romper, ¿no? O sea, eso es lo que ellos buscan. Y armaron como una asociación en las cuales, en esta secesión, no eran solamente arquitectos y artistas, sino que también, por ejemplo, participaba Klimt, el pintor, o Freud también participaba de los encuentros que se hacían muy bien regados por vinos y por todo tipo de sustancias, en realidad, los encuentros, bastante entretenidos, con un poco de todo. Y de estos participaron, vamos a ver, es en Viena en fin del siglo XIX, todavía tenía era un imperio, era el imperio austrohúngaro, ¿sí? Y en realidad cuando asesinan, ¿se acuerdan al archiduque Francisco José? Es lo que dispara la Primera Guerra Mundial. Entonces es el archiduque de este imperio vienés.
Pero bueno, hay toda una corriente de pensamiento que va haciendo ebullición. Y fíjense, la secesión tiene su propio edificio, que es el que vamos a ver ahora, y cuando diseña un cartel, diseña las letras, diseña todos los elementos. Este es el edificio de la Asociación Vienesa. Justo cuando fuimos, había una muestra sobre la obra de Tamburini y esta es la Casa Rosada de Argentina. Así que ahí estaba en el. No, el tráfico sobre esa calle era terrible, no pude sacar una foto como la gente. Pero este es el edificio, fíjense lo que es la volumetría, fíjense la cúpula con un lenguaje, ya no es una cúpula maciza, sino que es una cúpula hecha como con metálica y con elementos de hojas que van armando ese coronamiento, y acá se ve una fachada. ¿Y qué se ve en esta fachada? Primero que, con toda la ruptura que ellos proponen, la composición es totalmente simétrica, ¿sí? O sea, uno lo ve acá y tiene un eje de simetría, o sea, acá hay un eje hacia un lado y al otro lo mismo. O sea, van haciendo como rupturas, pero fíjense que todavía están atados a elementos de la tradición de la que venían, elementos más tradicionales. Ahora fíjense los motivos, esta es la cúpula que les decía recién, esta casi como esfera de hojas doradas, y lo que empieza a innovar son con los temas decorativos, todos inspirados en la naturaleza. Fíjense cómo esto es todo como una enredadera de hojas, y en estas son como unas medusas o como unos seres fantásticos imaginarios, y con flores también, con todos temas totalmente innovadores en ese momento. Y Olbrich es el arquitecto que diseñó el edificio de la asociación, y Olbrich también diseñó este sillón. Y fíjense las líneas modernas que tiene, ¿no? O sea, este sillón. Ya no es con todos esas decoraciones casi que se le iban agregando para hacer más importante a una obra y a un mobiliario, sino que empieza a simplificar, sí, a expresar, ¿no es cierto?, la belleza de los materiales, porque esta es una madera, una tabla de madera no recuerdo cuál es la madera, pero es una madera así como muy delicada, y en la tapicería también empieza a aparecer muy suavemente la decoración de esos textiles. Otro de los arquitectos de la Asociación Vienesa es Wagner, Otto Wagner. Otto Wagner era uno de los más viejos, de los más grandes que se suma a este movimiento. Pero esta es una de sus obras que hace ahí en Viena, que es la caja de ahorro postal. Por fuera, cuando uno lo ve, parece un edificio como muy tradicional, pero cuando uno empieza a ver, fíjense cómo trabaja estas cornisas, son con estructuras metálicas. O sea, de lejos uno ve la cornisa, uy, no quería pasar ahí, uno ve la cornisa y parece una cornisa que podría ser de mampostería, pero cuando uno la ve de cerca, tiene toda esa expresión de la arquitectura industrial. Y el revestimiento está hecho con todas placas premoldeadas, prefabricadas y atornilladas. Y a las placas se le ve a propósito los tornillos para mostrar, ¿no es cierto?, esa característica industrial. Y cuando uno entra, se encuentra con este espacio. Un espacio que ya tiene una simplificación formal, donde fíjense que las columnas están casi desnudas. Esta línea, o sea, es una bóveda de vidrio que no tiene ninguna decoración, que está totalmente expresada, o sea, con una gran expresión formal de la forma en sí misma. Entonces, y hace de un espacio muy moderno, muy despojado de todo lo que era esa decoración. Y él también diseña todos los elementos, diseña el mobiliario. En una caja de ahorro postal es como un banco, ¿sí? Entonces, diseña lo que serían los mostradores para atención, estos lugares que son como pequeños escritorios donde se tenían que sentar a firmar algún papel o a llenar algún formulario. Diseña los bancos, ¿no? Fíjense lo que es la simplicidad. El piso, las columnas que se veían tan simples en la base, tienen este elemento metálico como para darle protección al hormigón. Y fíjense que en las distintas oficinas también va diseñando todo el mobiliario. Entonces,
Esto es de atención al público para que alguien se siente un ratito, pero en una oficina, un funcionario tenía una silla un poco más elaborada, y ese es el diseño con el que va resolviendo Wagner. De Wagner también son ahí en Viena las entradas a todas las estaciones de subte. Todas las estaciones de subte las diseña, que se hace todo el subte, el imperio, el emperador hace el subte. Por eso también, fíjense que la expresión de esta arquitectura, la que vimos recién en la caja de ahorro postal, es para unos privados, para un banco. Estas son para el emperador, porque el emperador es el que hace la obra de subterráneos. Entonces, fíjense cómo empieza a aparecer el dorado y empieza a aparecer algunos elementos así como que tienen que ver con algo más nobiliario, hasta que uno se acerca. Primero porque lo novedoso es que son prefabricadas, ¿sí? Estas son estructuras metálicas, moduladas con placas de mármoles que se ponen. O sea, uno traían de una fábrica y armaban todos estos sistemas. Entonces, eso ya es un punto diferente. Tiene que ver con responder también a esta de la máquina, ¿no? O sea, estamos haciendo un subte, entonces hay que resolverlo con elementos modernos. Ahora fíjense, cuando se hace la composición, ¿qué tenemos? Simetría, simetría, y en la composición tenemos un basamento, un desarrollo y un coronamiento. Elementos que son propios de la composición clásica. Ahora, cuando nos acercamos a los elementos decorativos, ¿qué empieza a aparecer acá? Con dorado, para que sí, que haga referencia a la monarquía, pero empieza a aparecer un girasol, que no era una flor que se utilizara en la decoración. Y elementos que no tienen mucha forma y que son distintos a lo que se había visto hasta ahora, pero que van componiendo todos estos elementos decorativos. Estos que están acá, que van marcando el remate de cada uno de los módulos, que no tienen formas que puedan ser reconocibles. O acá donde está el reloj, fíjense ese elemento de líneas y de líneas látigo que aparece como acá abajo, que le da la composición. Y esto es uno de los paneles para que vean cómo es el sistema, que es metálico, y esta es la placa de mármol que se traen todas dibujadas, etcétera, y todo se arma acá en el lugar de forma rápida, porque uno lo trae todo fabricado desde la fábrica, ¿no? Bien. Otro de la Asociación Vienesa es Joseph Hoffmann. Hoffmann realiza acá en Bruselas, esto no está en Viena, el Palacio Stocklet. Este palacio es un palacio para una familia muy adinerada, es un palacio, es un palacio, una casa muy grande, y fíjense cómo empieza, acá sí hay una ruptura de la simetría. Un palacio que antes tendría que haber tenido una composición simétrica, como hubiese sido Versalles, o como hubiese sido el Palacio Ferreira acá en Córdoba, ¿sí? Rompe la simetría. Y empiezan a aparecer, fíjense, estas formas puras. Estos elementos puros. Formas geométricas que empiezan a aparecer con esa expresión pura. Y no solamente con un volumen puro, sin nada que le haga de decoración y de remate acá, sino que lo que le da terminación es una línea de revestimiento negra con un color contrastante. ¿Qué es lo que quiere hacer acá el arquitecto? Mostrar y poner de manifiesto que está tratando de mostrar este volumen puro, porque marca o realza las aristas. Y este es el conjunto, ¿no? Acá sí, bueno, Bruselas tiene un clima bastante frío, entonces, bueno, hay como un techo inclinado en esta parte. Fíjense cómo los aventanamientos rompen con esta línea acá. Y la entrada, si bien el acceso principal es acá, a un costado aparece como esta composición que se va armando como en vertical, con una decoración que fíjense en los temas, ¿no? Como si fuesen unas tiras vegetales que van armando estas formas y van compitiendo porque tienen volumen, estos atlantes que aparecen acá, elementos que no habíamos visto, o sea, como todos elementos totalmente nuevos. Y en esta imagen acá lo que podemos ver es este volumen que vuela sobre
ingreso peatonal que hay, o un ingreso de los automóviles, porque ya empieza a aparecer, ¿no es cierto?, los automóviles. Entonces, cómo creando ese ingreso a la cochera, dando paso a toda esa máquina. Pero fíjense lo moderno. Y el espacio interior, este espacio interior de Hoffman, donde diseña también el mobiliario, trabaja con mármoles, pero ya no tiene que ver con esos palacios del siglo XIX, con toda esa decoración tan recargada, tan detallada en su diseño. Y puse acá esta obra de Klimt, porque la familia Stocklet le compra una obra de Klimt, de este artista que está sobre esta pared lateral, ¿no? Sobre esta pared lateral, en este estar, aparece, ¿no es cierto?, una obra decorando, ¿no es cierto?, ese espacio con una obra de un artista contemporáneo como es Klimt. Y un diseño de Hoffman espectacular es este sillón que el nivel de modernidad realmente es impresionante, porque casi podríamos decir esas partes como infladas hasta parecerían postmoderno, ¿no? Con una forma neta, totalmente racional que aparece para mostrar eso. Y este es un diseño de cubiertos para la época también, con un diseño totalmente simple, geométrico. Ahora fíjense la delicadeza del detalle, ¿no? Porque estos son como muy rectos acá, pero acá en la puntita, en la parte de atrás, 4 puntitos. La delicadeza del diseño es impresionante. Perdón, esto por tomar mate apurada. Bueno, esta es otra obra de Hoffman. Este es un hospital que él diseña, y fíjense que cuando uno lo ve de frente, tiene toda esa composición simétrica de un edificio que tiene esa composición, un basamento, un desarrollo y esta línea de cornizamiento de detalle. O sea, tiene como una composición clásica. Lo que pasa es que cuando uno se acerca a ver cómo son los tratamientos y las decoraciones, empieza a trabajar con estas cerámicas que van marcando esos bordes, que van marcando las aberturas, que es una cerámica que son cuadraditos, cuadriculadas, en 2 colores, ¿no? En azul y blanco. Una cerámica de 2 colores, y después trabaja con las texturas de los revoques. Fíjense que la del basamento es una piedra como un alisado. En cambio, el estucado de los pisos superiores es como con más relieve, como si fuese con un fratacho que uno le va dando esa expresión como más formal. Y en el interior, estos son los espacios y otra vez el diseño total. Diseña el mobiliario, fíjense, diseña las luminarias, diseña los pisos y diseña todo lo que sería espacio. Y esta es como es un hospital para enfermos respiratorios, que en esa época se utilizaba mucho, diseña esta reposera que es para que salgan al jardín y se asoleen, ¿no es cierto?, con esta reposera que se reclina, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que son las líneas de este diseño. Bien, y como tenemos la secesión en Viena, en Barcelona aparece Gaudí y el modernismo catalán, ¿sí? O sea, fíjense que este arte nuevo, esta búsqueda que se da por toda Europa, pero con resultados totalmente distintos, porque fíjense que ninguno de estos arquitectos que hemos estado hablando hace lo mismo. Todos se inspiran en la naturaleza, pero las resultantes son totalmente diferentes. Lo que sí tienen en común es esa inspiración en cosas nuevas, en temas nuevos, en la naturaleza principalmente, pero a la vez conservan un poco arraigados a ese método compositivo clásico. Y acá aparece Gaudí en Barcelona. Gaudí trabajó mucho en Barcelona. Fíjense lo que es la expresión de sus obras. Esta obra se llama La Pedrera, es un edificio que está sobre la Gran Vía, sobre el Paseo de Gracia, uno de los paseos más importantes de Barcelona,
y en una esquina hace este edificio de departamentos, que se lo encarga una familia, uno de estos industriales, de estos burgueses industriales adinerados, que le encarga un edificio de departamentos, ¿no? Para rentas, donde se hacen como distintos departamentos, en unos vive la familia y después los otros son departamentos de rentas. Fíjense que la planta, si uno, por ahí no hemos comparado tanto, pero la composición es muy similar, no hay una cosa totalmente distinta, lo que sí aparece que las envolventes empiezan a tomar esta fuerza, ¿no? O sea, fíjense cómo en las habitaciones también tienen como esa expresión curva, y en la contrafachada también vamos a encontrar la misma curva de lo que teníamos adelante. Cuando nos acercamos vamos viendo, él se inspiraba en la naturaleza, él decía que estas rejas se había inspirado, eran como algas que encontraba en la playa, ¿no es cierto?, todas retorcidas, y eso es lo que él imitaba. Y para hacer esta arquitectura, que esto es hormigón, ya empieza a utilizar un material nuevo que empieza a aparecer sobre el fin del siglo XIX, que es el hormigón armado, se inspira en lo que serían los huesos, ¿no? En toda la parte ósea de los animales o de los seres humanos. Entonces, son como huesos los que él trabaja para hacer, ¿no es cierto?, la expresión de la arquitectura. En el interior, cuando uno entra, esta es el portón de entrada al hall distribuidor, y el portón de entrada, eso es, él lo saca de una célula, perdón, viendo al microscopio una hoja, ¿sí?, una hoja de un árbol, vista al microscopio. Entonces ahí aparece este juego como celular de lo que sería esa hoja, ese vegetal, y él lo copia para hacer la reja y la puerta de ingreso de este conjunto. En el interior, fíjense lo que es la expresión. Las ventanas empiezan a aparecer, o sea, son muy tradicionales en ese sentido, pero las rejas vuelven a repetirse, y fíjense lo que es la forma del patio, ¿no? Tiene como el patio interior, tiene también esa forma orgánica que tiene el resto de las envolventes. Y en la terraza, que él empieza a incorporarla, porque arma como espacios para poder también aprovecharlas, fíjense que a las chimeneas les hace como estos mascarones para que no quede la arquitectura con chimeneas y le falta expresión, sino que también el remate del edificio tenga una expresión formal. Y esto es el sistema constructivo que él utiliza, lo muestra de acá algunas maquetas, se llama catenarias. ¿Cómo hace el cálculo él de estas columnas que están un poco inclinadas? Es un cálculo estructural que se hace, que es el de la cadena, por eso se llama catenarias. ¿Cómo saca las fuerzas? En realidad, si uno pone una cadena de esta forma, ¿no? Como colgando, y pone los pesos, supongamos yo voy a tener una carga acá de 2 toneladas arriba del techo, pongo 2 toneladas a escala en estos pesos y me va a dar la forma de inclinación que va a tener la cadena. Entonces eso él lo daba vuelta y de ahí copiaba cuál tenía que ser la inclinación correcta de las columnas para poder absorber esa carga. Porque si las inclinaba de más se le podían caer. Entonces en eso se inspira. Fíjense en esta, cómo hace todas las cadenas que hace para armar bóvedas y cúpulas que después va a utilizar en algunas otras obras. Y otra obra muy conocida de Gaudí es la Sagrada Familia. Esa obra que él empezó a construir es una iglesia, ¿sí?, que construye en Barcelona, que tiene como características neogóticas, ¿sí? Tiene como cuando uno la ve, tiene una característica neogótica, como tendría que ser toda la arquitectura, ¿no es cierto?, que quería ser religiosa y transmitir un mensaje en el siglo XIX, iba a ser o gótica o románica, porque es el momento que tuvo el gran triunfo la iglesia, ¿sí? Pero entonces tiene esa inspiración general, pero él le carga con su expresión formal. Y es una obra que él dejó la maqueta, por eso se sigue construyendo, pero que no la terminó. Y estos son los espacios interiores, ¿no? Es casi un bosque lo que él construye, porque es como una catedral gótica. Fíjense, tenemos los arcos ojivales, los vitrós de colores,
El sistema constructivo tiene que ver con ese sistema gótico, pero a la vez tiene que ver con una expresión muy vegetal, como si esto fuese un bosque de árboles que empiezan a aparecer en este espacio. Y estos son los vitrales, así visto un poco más grandes, ya están todos terminados los vitrales, y tienen como colores así como muy homogéneos. No son todos multicolores, sino que tiene la iglesia con las distintas áreas, y depende de dónde le dé el sol el día, se va iluminando con diferentes colores. A mí la obra de la Sagrada Familia, quizás ya me han escuchado, no es una de las obras que más me gusta, porque al fin y al cabo es una iglesia neogótica, ¿sí? Y es una iglesia, tiene todas las características, y no lo está terminando él. Entonces, está bien que se están haciendo muchos esfuerzos para tomar buenas, correctas decisiones de intervención para cómo continuarlas, porque hay cosas que no tienen exactamente los datos, entonces hay que tomar decisiones. Y se está haciendo un gran trabajo, pero al fin y al cabo es una iglesia gótica, hecha en hormigón aparte, entonces es mucho más fácil. Lo que me parece totalmente creativo y novedoso es esta obra que les voy a mostrar ahora, que es el Parc Güell. Güell era un catalán, ¿sí? Que era un industrial, que fue su mecenas, ¿no es cierto?, que le encargó gran cantidad de obras a Gaudí. Y Güell era un visionario, porque empezó a buscar lo que empezó a hacer, compró unos terrenos, como en la montaña, en Barcelona, y los loteó, y quiso hacer, entonces armó los lotes que quería vender con las viviendas que hacían los modernistas de la época, que hacía Gaudí y otros también modernistas como él, y las quería vender con las viviendas. No le fue bien, y fue re mal en realidad. No se vendieron muchos, no se vendieron muchos de estos lotes con las viviendas, fueron pocos los que se vendieron, y en el medio tenía un gran parque, como un lugar, un espacio común en donde la gente se podía juntar, los que vivieran en ese barrio. En realidad después, hace unos 20, 30 años que se hizo la comuna de Barcelona, lo que hizo fue comprar todos los lotes, y hoy pertenece a Barcelona, ¿no es cierto?, todo el conjunto, algunas casas. Hay una sola familia que, que no vendió su casa, uno de los pocos que compró el lote que pertenece a la familia desde el inicio, y que hace pingo de ganancias porque en realidad está dentro del parque, que vienen todos a visitar y cobran una pequeña entrada para que visiten su casa, que también es una casa modernista. Entonces, ha logrado él un negocio, no quiso vender, y bueno, se quedó con su casita, y también está, es parte del recorrido. Esto que les muestro acá es la reja de entrada del Parc Güell. Entonces, fíjense, esa inspiración en vegetales, acá está. O sea, estas son todas palmas que él va repitiendo para armar esta reja. Tiene una fuerza, hoy lo que saldría a hacer una de estas rejas con todo este metal es una fortuna realmente, es una fortuna. Pero, bueno, esta es la expresión. Y cuando uno entra al Parc Güell, empieza como a tener estos recorridos de los espacios públicos en donde hay una serie de... uno entra por unas escaleras, esto que se ve acá es una torre de la casa del cuidador, empieza a recorrer este tipo de espacios con parque y con algunas galerías cubiertas como para que den sombras. Barcelona también tiene un clima muy mediterráneo. Estas son esas galerías. Fíjense que las galerías son como abovedadas, con bóveda de piedra, pero donde la piedra está agarrada con un mortero arriba, pero está toda como expresada, como si fuese una gruta, como un grutesco, ¿no? Con esa forma de las catenarias inclinadas que él hacía. Fíjense que no tienen la misma inclinación las dos, sino que es como esa cadena donde uno le pone los pesos. Entonces todo por esto acá abajo uno puede hacer ese recorrido también. Y arriba tiene como hay una parte que habían hecho una cisterna para colectar agua, para juntar agua de lluvia, y para juntar agua y que ese sea el agua que utilice el barrio, y tiene todo este conjunto que es una gran plaza seca que está rodeada por estos bancos. No sé por qué no me aparece la foto, porque estos bancos que están acá
rodean a un gran espacio abierto, que es una gran plaza seca. No sé por qué no tengo la foto, me debe haber quedado traspapelada. Y que al borde tienen todos estos bancos para que la gente se siente, y él la revistió todo con cerámicos que compraba de descarte. Barcelona tiene gran cantidad de industrias que producían cerámicos. Entonces él iba, compraba los rezagos y armaba todos estos revestimientos para estos bancos. Y estos bancos van armando toda esta línea sinuosa y curva que está todo alrededor de esa gran plaza seca. Plaza seca porque es una plaza de arena alrededor de la cual uno puede sentarse, y es un gran mirador porque está como alto en Barcelona y mira hacia toda la ciudad de Barcelona y el mar al fondo. Así que realmente es como un espacio que me parece súper interesante porque es un parque, es diferente a cualquier otro parque de los que se había hecho hasta ahora, y cuando tiene que hacer intervenciones arquitectónicas, de que sean equipamientos y eso, siempre con una creatividad realmente súper interesante. Bien, y esta es una de sus primeras obras, la cripta Güell. Por eso digo que el señor Güell fue el mecenas de Gaudí, porque la cripta está cerca de la fábrica del señor Güell, que fabricaba cerámicos, y son como las primeras experimentaciones. Fíjense que es como tiene como esas bóvedas que él empieza con las catenarias, ¿no? Que él empieza a experimentar, y es una cripta que es una pequeña capilla hoy, y tiene como esa expresión. Esta también tengo la foto porque con Juan nos fuimos una tarde, está como en un pueblito más alejado, no hay nadie realmente, hacía un calor de loco, y ahí estábamos nosotros dos solos viendo esta obra así como de las más originales. Pero fíjense, lo que me interesa de esta obra es toda la experimentación, ¿no? Porque él experimentaba con ladrillos. Fíjense cómo los ladrillos para armar esta columna. Después la expresión de esta viga, ¿no? Que empieza como a doblarse. Fíjense cómo hace el tratamiento de estos ladrillos, cuando hace el cerramiento de esta cubierta, también tiene todo un trabajo. O sea, hay como mucha búsqueda y mucha experimentación de expresión de los materiales y del material expresado como material. Acá estamos tratando de decorar y de darle expresión formal con ladrillos que no estamos decorando y que no estamos revistiendo, sino que los ponemos, que los expresamos y los mostramos como parte de la obra. Bien. Bien, entonces ya tenemos Barcelona, tenemos Viena con todos los secesionistas, la secesión, tenemos Glasgow con los 4 de Glasgow, tenemos el Art Nouveau en Bélgica y lo tenemos en París. Pero en París, haciendo un paso más, también aparece este arquitecto en estas búsquedas de innovación, que es Auguste Perret. Y Perret, ¿qué es lo que hace? Lo que propone es trabajar con el hormigón, este nuevo material, visto y expresado en la fachada con premoldeados y con la expresión del material. Entonces, hace todo este edificio, se llama el edificio de la Rue Franklin, está muy cerca ahí de la Torre Eiffel. Vieron que la Torre Eiffel está Trocadero, y ahí atrás, a una cuadra atrás, está este edificio sobre la Rue Franklin, que está hecho todo en hormigón, y esto es de 1893-94 más o menos. ¿Por qué puse una planta? Porque lo que empieza a trabajar también Perret es la planta libre. Las columnas son las que sostienen, y yo puedo empezar a liberar y no tener estos divisorios. Esos espacios a los que estamos acostumbrados nosotros hoy, que se comunican unos con otros y que a veces podemos poner puertas que los dividan, o ponemos un durlock y después podemos ponerlo integral. Bueno, en realidad esto que yo les estoy describiendo es propio del espacio moderno que se va a dar en el siglo XX. Perret empieza tímidamente a experimentarlo en esta obra que trabaja con hormigón armado.
Entonces, fíjense, cuando uno se acerca, cómo es esa expresión. Y no tiene miedo de ocultar estas piezas premoldeadas, porque algunos otros trabajaban con premoldeados, prefabricados, pero después lo revocaban y lo cubrían. En cambio, acá Perret lo que hace es mostrar esa modulación, y también estas placas de hormigón que las trabaja con ese motivo floral. O estas otras de este cerramiento acá lateral que tienen están como globuladas, así, como para darle también una textura al material. Entonces, esto es lo que tiene de innovador, porque si nos vemos en la fachada de recién, cuando uno ve, el edificio vuelve a tener una planta con un eje, una fachada con un eje de simetría, ¿no? Tengo la mitad para este lado lo mismo y para la mitad de este lado lo mismo. Entonces, trabaja con la simetría, pero lo que innova es en la expresión del material. Otra vez, mostrar el material con el que estoy trabajando. Esas son todas las cosas que después el movimiento moderno en el siglo XX va a tomar y va a aprender de estos arquitectos, ¿sí? O sea, de ellos va a tomar estas ideas de que el material se tiene que expresar de esta forma, la planta libre, el espacio, eso es lo que va a tomar y que va a desarrollar, y con lo cual va a romper directamente con lo que se venía haciendo hasta el siglo XIX. Y después tenemos en Alemania a otro arquitecto que se llama Peter Behrens. Peter Behrens en realidad pertenecía, sí, a un arquitecto que también trabajaba para unos industriales, para la fábrica AEG, la fábrica de turbinas, que pertenecían a una agrupación que se llamaba la Deutsche Werkbund. La Deutsche Werkbund, la Werkbund en realidad porque es la Werkbund alemana, es una asociación de industriales que se reunieron en esta asociación porque estaban preocupados, porque sabían que tenían que buscar una nueva, había que buscarle, no es una solución, pero la industria tenía que empezar a trabajar de una manera de mejor calidad, no por la calidad industrial, sino que por la calidad del diseño, ¿sí? La industria tenía que tener mejor calidad de diseño, y esta asociación, la Werkbund, fue clave para el desarrollo de escuelas, porque empezaron a plantear el desarrollo de escuelas de diseño que hoy le decimos diseño industrial, pero que eran de diseño arquitectónico moderno, un diseño para la máquina. O sea, ya acá, fíjense, estamos sobre el fin del siglo XIX, principio de la primera década del XX, ya acá lo que se plantea, ese romanticismo, o eso que planteaba el Arts and Craft de volver a la artesanía, ya no es viable. La industria ya está consolidada, lo que tenemos que hacer es trabajar con la industria. Esa es la propuesta a partir de este momento. Ya no podemos tener actitudes románticas y volver a la artesanía, porque nadie puede pagar los productos artesanales. Tenemos una gran masa de gente, la población cada vez crece más, porque hemos tenido desarrollos tecnológicos y técnicos y científicos, como por ejemplo las vacunas, por lo cual ya la gente no se muere por una simple gripe, no se muere por un corte y una infección. Entonces, la población crece, ¿sí? Se concentra en las ciudades y consume. Entonces, para resolver ese consumo, el único que lo va a poder resolver es la industria. No lo vamos a poder resolver de otra forma. Para poder abastecer a toda esta gente que tiene estas necesidades, tenemos que hacer que la industria sea más eficaz. Entonces tenemos que formar gente que diseñe y produzca para la industria. Entonces, esta asociación va a ser clave para el desarrollo de la Bauhaus, esa escuela de diseño que va a formar a los primeros diseñadores industriales y a los arquitectos del siglo XX. Esta foto me interesa porque fíjense donde aparece la fábrica de turbinas, ¿no? La AEG, fíjense, con un logo diseñado por Perret, ¿sí? Por Behrens, perdón, por Peter Behrens. Al lado de esta persona vestida de esta manera, con una luminaria que es apenas con un lenguaje así como muy historicista, ¿no? O sea, se le nota que es del siglo XIX y aparece este elemento así de moderno. Esto es la AEG, uno de los carteles
de publicidad, con un diseño también, fíjense, súper moderno. El diseño del cartel es de 1907 y la Deutsche Werkbund se funda también en esa época. Y estos son los diseños de la AEG. Fíjense cómo empiezan como a simplificarse las formas. Este es un ventilador típico, el diseño realmente es una joya de ese ventilador. Y es la paleta, la base para sostenerlo, y no hay nada más extra de decoración, ¿sí? O sea, es la simplicidad. Acá empieza a aparecer lo funcional. Lo funcional. Eso es lo que define este diseño y lo que va a ir marcando el siglo XX. Ahí se veía mejor, sin la imagen de fondo. Bien, otra de las industrias que empieza a aparecer también, otra fábrica, fíjense lo que es este lenguaje, totalmente racional y moderno, empieza a romper la modulación, la planta independiente. ¿Cómo nos damos cuenta de una planta independiente? Porque esta esquina no tiene ninguna columna, o sea, está solamente el cerramiento, o sea que acá lo que está sosteniendo son estas columnas, esta losa de acá. Entonces ahí uno puede, esta es otra fábrica de la AEG en otra zona. Pero fíjense lo que es la modernidad de esta obra. Ahora eso sí, si me paro acá al frente, continúo manteniendo esa composición formal, ¿no? Clásica. Bien. Y de lo que no tenía muchas imágenes, pero ya después les copio el link, es de Giuseppe Sommaruga, que es uno de estos del Art Nouveau, pero que trabaja en Italia, y en Italia se llama el Liberty. Fíjense la fecha, ¿no? De Sommaruga. Él nace en el 67 hasta el 17, y la obra que hace de este Art Nouveau está en esos siglos, ¿no? Entre el último, el 1890 y 1910. Esa es la obra. Gran cantidad de obras de Art Nouveau, de muebles y todo eso, se pueden ver en el museo en París. ¿Se acuerdan que les mostré la Gare d'Orsay? Ese museo que había sido una estación de trenes y que lo habían transformado en un museo. Claro, un museo que tenía las obras de la época en que había funcionado esa estación de trenes. Y bueno, es de esta época, entonces tiene un montón de mobiliarios que exponen espectaculares del Art Nouveau, o sea, de esta época, se exponen también ahí en el museo. Realmente una belleza. Bien. Bueno, yo sé que las dejo con las ganas del siglo XX. Pero hay tanto. Fíjense que yo dije, bueno, quiero cerrar, ¿no es cierto?, esta clase, cerrándoles. Y bueno, cerramos, todavía había todo esto para mostrar, porque Juan me dice, no, si yo les mostré un poco a las chicas, pero Juan cuando les mostró 2 cositas nada más. Yo digo, bueno, no podemos quedar sin ver estas obras de los modernistas, ¿sí? A mí me parecen espectaculares, por eso quería al menos mostrárselas hoy para que las puedan ver, para que empiecen a identificar estos nombres y para que, bueno, profundicen ustedes las búsquedas si les interesa, porque realmente lo que producen es de una creatividad impresionante, impresionante. A mí realmente me encantan. Las estaciones de trenes de París, del metro de París, son una belleza. La obra de los 4 de Glasgow, esa rosa con esa simplificación formal, es también espectacular. Y lo que estuvimos viendo Gaudí es, Gaudí cuando uno va a Barcelona, no solamente Josep Montaner, Cadafalch, son 3 o 4 modernistas que trabajan muy similar a Gaudí, hacen este modernismo, y que uno lo puede ver en la obra de Gaudí, en Barcelona cuando va, y son realmente súper interesantes, ¿sí? Así que bueno, un poco eso es lo que le quería mostrar. Juan me mandó un mensaje que está, nada, que no se va a desocupar porque estaba con un seminario de cierre. Él tiene 4 o 5 diapositivas que, si les parece, le pido a él que grabe una pequeña clasecita de 15 minutos y les doy el cierre y se las mandamos, si les parece. Esto está grabado. Este fin de semana les dejo disponible todas las clases que hemos visto, incluida esta, para que las puedan, nada, ver, repasar, o si lo que les interese.
Y bueno, un Perfecto, poco. Mane. No te escucho, Que no te perfecto, Mane. escucho. Ahora sí. Perfecto, digo, Mane. Esperame un segundito, pero. A ver ahora si te. A ver si. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, genial. No, te decía perfecto. Por supuesto que es tomar nota y seguir investigando. Eh, Nada, bárbaro. Es tanto lo que hay para aprender que desespera. Juan quería dice, no, dale, metámonos en el siglo XX. Le digo, Juan, pero si tenemos todo para dar todo esto, y eso no vamos a dejar, vamos a saltearnos lo mismo que es una de las cosas que uno no las ve tan seguido por ahí, Claro. pero que son súper interesantes. Así que Sí, bueno, sí. un No, poco, perdón, sí. Mane, y el resumen de las clases está bárbaro. O sea, Mm, yo personalmente siento que las tengo que repasar. Sí, Me sí. encantaron, me encantaron, me encantó el curso, me encantó. Bueno, Porque realmente una termina alegría porque siendo, para nosotros es la primera experiencia, lo hemos disfrutado un montón, sí, lo hemos disfrutado un montón, por eso también agregamos esta clase, por eso, claro, porque no, nada, lo disfrutamos. Realmente eso, les agradecemos porque han sido un público increíble. qué Juliana, con lindo. preguntas desde contador, ¿viste? Cuando uno dice, las preguntas que uno quiere que les hagan, todas, las preguntas que todas ustedes hacían, y me da muchas gracias porque, claro, contadora, no sé si Claro, bueno, pero por eso, porque el interés común es el arte y bueno, nada, y el conocimiento, entonces está bárbaro. No, pero Em, yo particularmente voy a volver a ver, porque como que al principio, o sea, necesito decantar un poco sí, todo lo claro. que, lo que estuvimos escuchando y ahora volviéndolo a ver, me va a quedar más. Te Me va a entiendo, quedar- porque es cierto, uno se mete con el arte y nos metimos, o sea, vimos 19 siglos en 8 o 9 clases, o sea, 19 siglos metimos, una gran síntesis, nosotros le metíamos un montón de elementos, contexto, arte, arquitectura, metíamos como de todo. Claro. Entonces fueron un montón de cosas. Pero bueno, ya están todas subidas, ahora ya se las comparto. perfecto. Ya mañana me pongo con eso y las comparto para que las tengan. Y realmente agradecerlas porque ha sido un gusto. Un Nosotras, gusto. Manu, decimos ¿Eh? gracias. Y seguimos en contacto. Yo estoy teniendo un año muy intenso, por eso por ahí no puedo estar, me pongo después de la noche y un poco tarde las cosas, pero seguimos en contacto a través de esto, el grupo va a seguir Fantástico. vigente, la que necesite cualquier cosa, quiere compartir y contarnos, bienvenido sea porque nosotros disfrutamos con ustedes de cualquier cosa que nos puedan contar o Bárbaro, preguntar o decir o lo que quieran, ¿sí? bárbaro. Mane, y me quedo, Nora era la que pedía el otro curso. No, 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 yo no, o Adriana. me parece que No sé. Adriana es la que... Sí, Ah, nosotros lo vamos a armar, sí, lo vamos a armar. Siglo XX es todo otro mundo, ¿no? O sea, por eso tampoco queríamos meternos, porque siglo XX es todo otro mundo en arte, en arquitectura, en urbanismo, que nosotros también, aparte, nosotros le metimos hasta urbanismo, le metíamos un poco de ciudad también, porque sí, como las sí, cosas no pueden estar descontextualizadas, así que lo vamos a armar y les avisamos si les interesa para que se sumen. ¿Sí? ¿Eh? seguro nos enteramos. Gracias, Mane. Dale. Dale un beso Gracias. a Juan. Dos profes fabulosos hemos tenido. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Realmente ha sido un gusto. Yo estoy feliz de haberlo hecho esto. Me ¿Eh? alegro, me Bueno, alegro. Y Gracias, gracias. gracias. Juan les manda después el cierrecito de arte también para que lo completen. ¿Eh? Perfecto, Bueno, Aparte perfecto, porque va a quedar Mane. en despedirse, va a quedar en despedirse. ¿Eh? Así que bueno, Ahí está. listo, chicas. Listo, Adriana, Bueno, también nos vemos. Que anden muy bien, ¿eh? beso enorme, gracias. Un beso, que anden bien. Chao, chao. Chau.